Apreciados amigos, un saludo cordial una vez más con ustedes, Pastor Luis Eguiluz, listos para el desarrollo y repaso de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección 5. Para esta semana la lección se titula Fe contra todo pronóstico. Esta lección nos muestra cómo los reformadores tuvieron la osadía de enfrentarse a todo un sistema. Y aunque estos reformadores estuvieron en diferentes zonas, en diferentes países, ellos fueron descubriendo la luz de la verdad poco a poco. Esto lo podemos encontrar también entre los capítulos 7 al 11 del libro El Gran Conflicto, y allí nos muestra de una manera bastante amplia cómo hombres como Lutero, como Wycliffe, como Zwinglio, estuvieron siendo tocados por el Espíritu Santo para terminar una serie de atrocidades realizadas por la iglesia que controlaba y estaba prevaleciendo en oscuridad espiritual. Por esta razón, Fe contra todo pronóstico nos muestra el propósito de Dios para llevar al pueblo a un despertar espiritual, para que los reformadores, a través de su vida y su testimonio, pudiesen mostrar que ahora hay oportunidad para un mundo mejor, para que el mundo se prepare para los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Lutero y otros reformadores más fueron utilizados por el Señor para que ellos comenzaran una serie de oportunidades de descubrir poco a poco la verdad hasta llegar a su máxima expresión. Y esto es algo que vamos a ir desarrollando en el repaso de la lección de esta semana. Preparémonos. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y hermanos que semana a semana nos acompañan. Gracias a todos aquellos que se han suscrito, y si todavía no se han suscrito, les animamos para que lo hagan y de esta manera también puedan compartir la palabra de Dios, puedan dar la oportunidad a otros de conocer de este hermoso estudio, El Gran Conflicto. Como semana a semana también nuestro hermano Ezequiel Peña nos acompaña y comparte el versículo de memoria cantado. Vamos a dejar el tiempo con él y luego volvemos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una vez más vamos a repetir el versículo para esta semana en nuestro tema Fe contra todo pronóstico. El versículo se encuentra en el Salmo 119 y versículo 11. La palabra de Dios dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista claramente presenta la palabra de Dios como un arma poderosa para protegernos, para crear una barrera de protección contra los ataques y las acechanzas del enemigo. Hay un libro muy importante, muy interesante, Empty Self, el yo vacío, en donde el prestigioso psicólogo estadounidense Philip Cushman habla de quienes viven sin propósito. Sus vidas son superficiales, no le importan las cosas para nada y para ellos no les importa vivir o morir.
su vida como que no tiene sentido. Los hijos de Dios, por el contrario, tienen que encontrar el propósito a la vida. Nosotros tenemos una visión porque estamos conectados con la palabra de Dios que nos da esperanza, que nos da la oportunidad de un mundo mejor y, sobre todas las cosas, un día estar con nuestro Señor disfrutando la eternidad. Así que cuando nosotros analizamos la historia de la iglesia y nos ubicamos en el periodo de la Reforma, encontramos personajes como Lutero, un joven que quiso salir adelante, aunque su familia no era de una buena posición. El papá quería que él estudie para ser abogado, pero él se interesó allí mientras estaba en la universidad por un libro que encontró allí y que le motivó a buscar a Dios. Él estudió también para ser sacerdote, pero nunca encontraba esa satisfacción, nunca encontraba ese perdón que buscaba. Y un día encontró que tenía que entregarse a Dios, pero él no sabía cómo hacerlo. En una oportunidad fue hasta Roma y comenzó a caminar de rodillas, buscando la forma de sentirse perdonado. En muchas oportunidades se flageló, hizo ayunos y se sacrificó hasta que por allí recordó lo que había leído. El justo por la fe vivirá. La justificación por la fe es uno de los temas importantes de Lutero. Él descubrió a través de la palabra de Dios que solamente en el Señor podemos encontrar la verdad, sola escritura, solamente en la Biblia. Y también él enseñó de la sola fide, ¿no? Solo por fe, sola gratia, solo por gracia. Y de esta manera, él fue presentando sus puntos y mientras era el pastor allí en Gutenberg, él enseñaba a sus feligreses de las cosas que él iba descubriendo, que él iba gustando en la palabra de Dios. En el Salmo 119, en el versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En el 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuán dulces son tus palabras. En el 162 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Así que la Biblia es el fundamento de la fe, tanto de los hombres de Dios, el salmista, como también en la época de la Reforma. Los reformadores comenzaron a basar todos sus puntos de vista en la palabra de Dios. A diferencia de todo el clero, ¿no? De todos aquellos que estaban en las partes más prominentes, ellos se basaban más en la tradición, en la enseñanza de hombres, en los decretos papales, y estas cosas eran las que se enseñaba a la gente. Cuando los reformadores estudiaban la palabra de Dios, trataban de sacarle el mejor provecho y encontrar en sus páginas la satisfacción a ese hambre espiritual. Por medio de las promesas que encontramos en la Biblia, Cristo nos da esperanza y también encontramos poder, porque la palabra de Dios irradian gozo a nuestro dolor. También esperanza cuando estamos desalentados. La palabra de Dios nos da una luz en medio de nuestra oscuridad, como también da dirección cuando estamos desorientados. La palabra de Dios nos da certeza cuando estamos perplejos, fortaleza cuando estamos débiles y sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confesamos por fe en sus promesas y confiamos en todo lo que el Señor puede hacer, en ese poder vivificador que está dispuesto a darnos física, mental y espiritualmente,
entonces nosotros tenemos un ancla segura. Los reformadores comenzaron a saturar sus mentes con las escrituras. Los reformadores comenzaron a llenarse, a alimentarse, a saciarse de la palabra de Dios. Y ellos, como John Wycliffe, comenzaron a buscar la Biblia para que pueda llegar al pueblo en su propio idioma. Encontramos allí a John Wycliffe, tradujo la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera entenderla. Y a él se le hizo un juicio por haber traducido la Biblia y por haber llevado esta verdad a todo el pueblo. Y él fue sentenciado a muerte como hereje. Y allí, cuando estaba al borde de la muerte, dijo: la verdad es más fuerte que ustedes y la verdad los vencerá. ¿Cómo nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿Cómo estamos nosotros alimentándonos de la palabra de Dios? Con ese mismo fervor que tenían los reformadores, aquellos hombres y mujeres que recibieron la palabra de Dios, ellos la compartían y la disfrutaban de tal manera que para ellos era una cosa fabulosa, ¿no? Maravillosa el haber conocido la verdad después de tanto tiempo. A veces es difícil vivir lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos presenta. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se han puesto a nuestro alrededor. No crean que para Lutero fue fácil. Él estaba desde pequeño instruido en las tradiciones de la Iglesia Católica. Cuando él comenzó a descubrir poco a poco las verdades bíblicas, él estaba en duda de si seguir con su estudio y su descubrimiento o ir contra todo ese sistema. Cuando comenzaron a venderse las indulgencias y cuando comenzaron a cobrarse dinero por el perdón de los pecados, entonces Lutero ya no aguantó más y puso sus tesis en la puerta del castillo de Gutenberg. Y allí entonces comenzó una situación bastante difícil. Hay muchos que comenzaron a seguirle, que comenzaron a pensar que lo que estaba haciendo Lutero era lo mejor, llevar la verdad al pueblo. Entonces, ¿tenemos que transmitir la palabra de Dios a los demás? Por supuesto que sí. Nosotros no podemos quedarnos con la palabra de Dios para nosotros solamente. El Señor nos ha puesto como centinelas para proclamar y para enseñar la verdad a todos aquellos que no la conocen. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, versículo 2, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. No adulterando la palabra de Dios. Por mucho tiempo la palabra de Dios fue adulterada. Por mucho tiempo la palabra de Dios fue escondida. Por mucho tiempo se le enseñó a la gente tradiciones de hombres y la gente estuvo creyendo porque sus líderes, sus pastores, les enseñaban estas cosas. Los reformadores, al ir descubriendo nuevas verdades y al ir aceptándolas por fe, comenzaron a afirmarse en la palabra de Dios. Y entonces comenzaron a aparecer, no solamente en Alemania con Lutero, sino también en Inglaterra. Wycliffe, después que él había muerto y había traducido su Biblia, 200 años después, Tyndale, ¿no? Tyndale comenzó a investigar. William Tyndale también tuvo el deseo de llevar una traducción más exacta, haciendo algunas correcciones a la traducción de Wycliffe. Y de esta manera
poder transmitirla a su pueblo. Y ya más adelante él fue arrestado, fue juzgado y muchos ejemplares de su Biblia fueron llevados a diferentes partes de Europa y muchas de ellas luego fueron confiscados y quemados. Su juicio tuvo lugar en Bélgica en el año 1536 y la condena fue que muriese quemado como hereje. Sus verdugos lo estrangulaban mientras preparaban la hoguera para donde iban a quemarlo. Y sus últimas palabras, con celo, con fervor, fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y el Señor contestó su oración. Más adelante, en el año 1611, se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, ¿no? La King James, que ya tiene cantidad de Biblias impresas. Se dice que ya para el año 2011, en su 400 aniversario, superó los 1.000 millones de Biblias impresas. Se ha traducido a 2.454 idiomas y ha impactado a miles de millones de personas. El sacrificio de Tyndale valió la pena. La palabra de Dios nos dice que los entendidos resplandecerán. La palabra de Dios nos dice que muchos han muerto, pero sus obras continúan siendo importantes, siendo utilizadas, usadas para beneficio de otras personas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros seremos iluminados por el Espíritu Santo. Así como Martín Lutero, mientras estudiaba en la universidad y él fue iluminado por el Espíritu Santo y él encontró claridad en la palabra de Dios, así también el Señor con nosotros va a hacer lo mismo, porque es el mismo Espíritu Santo que guió a los escritores de la Biblia, el mismo Espíritu Santo que iluminará nuestra mente para entender, comprender y proclamar la verdad bíblica que se encuentra en la palabra de Dios. El Espíritu Santo enseñará todas las cosas. Juan 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Versículo 13 del capítulo 16 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en el versículo 15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mis queridos amigos, ninguna profecía es de interpretación humana. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, no es palabra de hombres. Cuando nosotros tenemos en disputa una verdad, tenemos que refrendarla con la Biblia, con un así dice el Señor, con un escrito está. Y si nosotros queremos interpretar las cosas de acuerdo a nuestro propio criterio, de acuerdo a nuestra propia forma de ver las cosas, entonces no estamos siendo correctos con lo que la Biblia dice. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Ese es uno de los principios de interpretación, de hermenéutica. La Biblia es su propio intérprete. Y tenemos que ir un versículo aquí, un versículo allá, para que la Biblia nos aclare, para que la Biblia nos muestre, porque Dios en su sabiduría nos ha dejado toda la revelación en su palabra. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores de la Biblia es el que nos guía cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Por eso que tenemos que leer la Biblia, tenemos que leerla con oración, tenemos que pedirle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo y de esta manera podamos entender. Satanás ya no puede mantenernos alejados de la Biblia. Satanás antes hacía esto
para que las personas no tuviesen una Biblia en sus manos. La tenían en latín, eran prohibidos de tenerla, de leerla y de estudiarla. Por esto, hombres como Lutero, que la tradujo al alemán, como Wycliffe y Tyndale, que la tradujeron al inglés, y luego más adelante otros las tradujeron a sus propios idiomas, a sus propios pueblos. Entonces la gente comenzó a estudiarla. Y la iglesia prevaleciente los perseguía, no dejaba que la Biblia sea utilizada por el pueblo común. Ellos decían que solamente los clérigos eran los autorizados para leer e interpretar la palabra de Dios. Y más aún, la Biblia en las iglesias se leía en latín y la gente no entendía. Entraban vacíos y salían vacíos. Pero ahora, con una nueva visión, los reformadores comenzaron a presentar la palabra de Dios desde una perspectiva bíblica y en el propio idioma del pueblo. Y escribían libros donde ellos explicaban y de una manera clara presentaban la palabra de Dios. Estos libros eran confiscados, eran quemados porque era considerado pasto peligroso, era considerado algo que iba contra la iglesia. Mis queridos amigos y hermanos, fue terrible. Pero Satanás ha visto como conveniente hoy en día irse al otro extremo. Ya no le interesa que las personas tengan una Biblia. Lo que ahora se preocupa es de que no la lean, de que no la estudien, de que no la compartan. Y no debemos nosotros caer en el error que Satanás nos está empujando a cometer. Solo Cristo, solo la gracia. Somos salvos por gracia, porque Cristo es nuestro Salvador. Vamos a ir a Efesios y vamos a encontrar en el capítulo 2 y versículo 8 y 9 esta declaración del apóstol Pablo tan clara y precisa que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Miren ustedes que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la salvación que se nos ofrece de manera gratuita tiene un precio, y ese precio lo pagó Jesús con su muerte en la cruz para que por medio de su muerte nosotros podamos tener vida. Y esa vida que el Señor nos ofrece es vida eterna que viene gratis por fe. La gracia viene por obra de nuestro Señor Jesucristo, quien Él, por amor a nosotros, se ofreció en la cruz del Calvario. Así que si nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos va a llevar por medio de la fe a aceptar a Cristo y aceptar esa salvación que Él nos ofrece. Y el Señor nos pide a nosotros que una vez que hemos aceptado a Jesús, lo sigamos a Él, que sigamos sus pisadas, que andemos en sus caminos. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra, porque vamos a vivir en un mundo nuevo, en donde se van a establecer, ¿no?, esas leyes que el Señor nos ha mostrado ya aquí. O sea que tenemos que aprender a vivir de acuerdo con las leyes del reino de Dios. ¿Cómo no queremos nosotros adorar a Dios ahora si durante la eternidad lo vamos a adorar? ¿Cómo no queremos nosotros guardar sus mandamientos si por la eternidad los vamos a guardar? ¿Cómo no queremos estar en la presencia de Dios si por la eternidad vamos a estar en su presencia? Mis queridos amigos y hermanos, es tiempo ya de acercarnos a Dios para vivir de una manera que le agrade, de una manera que nos sintamos a gusto con las cosas espirituales. El don gratuito de Dios es la vida eterna por medio y a través de Jesucristo. Ya Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron que solo Cristo es la fuente de salvación. No podemos estar siguiendo a líderes humanos, enseñanzas humanas. No podemos estar siguiendo aquellas doctrinas que solamente buscan satisfacer el ego o buscan, ¿no?, dejar de lado a Cristo. Si Cristo es el Salvador, hay que ir a Él, hay que buscarle a Él.
La gente estaba encadenada a la tradición de la iglesia medieval y sometida a rituales vacíos que no ofrecían nada para la vida espiritual. Y cuando la vida de una persona está vacía, no siente la necesidad de Dios, porque está siendo llenada con cosas superfluas, cosas terrenales. Entonces, el Señor quiere que a través de su palabra nosotros sintamos una necesidad espiritual, la necesidad de Cristo, de Dios. Y entonces comencemos a sacar todo aquello que hemos llenado a través del tiempo, tradiciones, costumbres, enseñanzas de hombre, filosofía, huecas, cosas que no satisfacen la vida espiritual, y comencemos a llenarlas con la palabra de Dios, aquello que sí retribuye para la vida eterna, aquello que produce cambios, aquello que modela el carácter, aquello que embellece el alma. Entonces, nosotros podemos decir, Señor, tu palabra me transforma, tu palabra me cambia. Muchos en la antigüedad seguían ejemplos de hombres, ejemplos de líderes humanos que en realidad no satisfacían para nada el ideal de Cristo. Si ponemos nuestros ojos en Cristo y lo aceptamos a Él por fe, nuestra salvación está asegurada. Cristo es el único que puede darnos la salvación. La obediencia, pues, es el requisito indispensable que el Señor espera de sus hijos. Y la obediencia es el fruto de la fe. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 27, encontramos la siguiente declaración. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. El versículo 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que la confirmamos. La verdadera aceptación de Cristo es por fe. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo por fe, tenemos que caminar por fe, tenemos que vivir por fe. Cuando la iglesia cristiana en la época de la Reforma, específicamente en la época de Lutero, estaban en la oscuridad y Lutero comenzó a dar esas vislumbres de esperanza a través de los descubrimientos que estaba haciendo. Muchas personas comenzaron a ver su pecaminosidad y comenzaron a contemplar a Jesús. Comenzaron a descubrir que las enseñanzas de la iglesia en aquella época eran mentira y engaño, y que ahora solamente en Cristo podían encontrar la seguridad y la salvación. Y mis queridos hermanos y amigos, hoy en día nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, porque hay muchas cosas que se nos están enseñando, que se están presentando como que son cosas de Dios, cuando en realidad no lo son. No podemos nosotros abrir las puertas del liberalismo en la iglesia. Si tenemos que hacer reformas, tenemos que hacerlas, pero en base a la palabra de Dios. Tenemos que ser correctos y tenemos que ser justos en la medida en que la palabra de Dios nos lo dice. No podemos aceptar cualquier tipo de cosa diciendo de que Dios perdona todo, de que Dios nos comprende, de que Dios conoce mi debilidad. El Señor quiere que seamos obedientes a su palabra y Él es capaz de transformar nuestro carácter, nuestra vida, por el poder del Espíritu Santo. Dejémonos ya de que así soy yo, así he nacido, es mi debilidad. Si decimos eso, estamos minimizando el poder de Dios y no estamos dejando que el Espíritu Santo haga una obra de transformación. Arrepentíos y convertíos. La conversión es el milagro que el Señor puede hacer en una vida para transformarla de un hombre pecador en un hijo de Dios consagrado.
En Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, encontramos la siguiente declaración. Primera de Pedro 2, 2. Dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El desear la leche espiritual no adulterada es desear la palabra de Dios tal como viene de ella. No estemos navegando tanto en internet buscando cosas de la palabra de Dios. Busquemos la Biblia directamente. Porque muchas cosas que encontramos en libros, revistas, en el internet, ya está em, manipulado, manoseado, adulterado por hombres que creen tener luz o se creen iluminados. Vayamos a la misma Biblia, vayamos a la palabra de Dios, encontremos allí la leche espiritual, el alimento espiritual que sacia el hambre de cada hijo de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria por la eternidad. Mis queridos amigos, ahora estamos en una época crucial. La palabra de Dios está siendo adulterada por todos lados. No podemos confiarnos así nomás. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a la misma Biblia, la palabra de Dios. Allí tenemos nosotros que encontrar la verdad. Tal vez nos suceda lo que le sucedió a los primeros reformadores, ¿no? A ellos los perseguían, los torturaban, les quitaban sus propiedades, eran muertos de una y otra forma. Tal vez por predicar la palabra de Dios nos persigan, nos miren mal, nos quiten nuestras propiedades. Pero recordemos que las cosas que Dios tiene para sus hijos son mucho más grandes que las cosas que este mundo puede ofrecernos o nos puede dar. La palabra de Dios es maravillosa y la palabra de Dios nos presenta que aunque seamos atacados por Satanás y por el enemigo, nuestra confianza debe estar en Dios y en su palabra, porque la verdad nunca será alterada. La verdad es absoluta, es permanente, la verdad viene de Dios y aunque el hombre quiera cambiarla, no podrá, porque Dios preserva su palabra. La ha preservado a través del tiempo y lo hará en el tiempo que queda. Por esta razón tenemos que ir confiadamente, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Confiemos porque el Señor está dispuesto a iluminar nuestra mente y entendimiento y darnos más luz. Tal vez no tenemos suficiente porque no estamos buscando lo suficiente. Tal vez hemos descuidado el estudio de la palabra de Dios. Pero yo les animo para que ahora dediquemos más tiempo a la palabra de Dios. La fe tiene que desarrollarse, tiene que fortalecerse. Y así como en la época de la Reforma, la fe que comenzó a entrar por el estudio de la palabra de Dios fue mucho más allá de todo lo que uno esperaba. Cuando Lutero fue llevado allí frente a sus adversarios, él se mantuvo firme y el Señor lo protegió. Él estuvo dispuesto a dar su vida. Pero el Señor tenía grandes planes para Lutero y aun cuando pensaban tomarlo prisionero, el Señor utilizó a algunos de los príncipes para que lo llevaran a un castillo y allí lo tuviesen secuestrado para que él pudiese hacer la obra de Dios. ¿Y qué hizo allí? Tradujo la Biblia al alemán y escribió material para la iglesia en esa época. Lutero comenzó un movimiento que trajo un cambio completo y total en la historia de la iglesia. La Reforma, los protestantes, son aquellos que han traído un cambio en el status quo de la iglesia. Y a través de esto se produjo un movimiento tal que ha despertado el deseo del escudriñamiento de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, y han salido muchos grupos porque la verdad ha ido redescubriéndose ya que estuvo enterrada por mucho tiempo, pero el Señor nos va a ir mostrando
que la palabra de Dios, si nosotros las mantenemos firmes y ceñidos a ella, mantendremos también la verdad hasta cuando Cristo venga. Que el Señor nos bendiga y que sigamos estudiando su palabra. Ese es mi deseo y oración en esta oportunidad.